Hola, ¿qué tal a todas y todas las personas que se encuentran conectados a esta hora aquí en la radio de la Universidad del Biobío? Soy el periodista Mauricio Sánchez y hoy les tenemos preparado un programa muy especial porque vamos a hablar sobre la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y contra el Género. Y para hablar sobre este tema, que es obviamente trascendental, hemos querido invitar a unos personajes que tienen que ver y están vinculados de cerca con este flagelo, con esta temática, sobre todo con un proyecto que se viene impulsando desde el Centro de Estudios de Ñuble, de la Universidad del Biobío, que está a cargo de la profesora Julia Faguas. Ella es socióloga y directora del Centro de Estudios de la Universidad del Biobío, a quien le damos, saludamos en primera instancia. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por esta conversación y esta difusión de nuestro trabajo. Julia, queríamos empezar conversando contigo porque queremos saber cómo es esta vinculación que está sucediendo actualmente con el Centro de Estudios Ñuble y sobre todo estos programas que están trabajando con el FOSIS, y nos dieras un pequeño marco de esta relación que tiene la universidad con la vinculación con el medio. Bueno, el Centro de Estudios de Ñuble, Mauricio, fue creado hace 2 años y medio precisamente para potenciar la vinculación de la universidad con el medio. Y creo que hemos hecho un trabajo bastante intenso en este tiempo y en diversas dimensiones y diversos ámbitos del desarrollo de la región. Más que estar a cargo mío, este proyecto en realidad conformamos un verdadero equipo de trabajo porque el tema mismo de la violencia hacia la mujer no lo podríamos abordar si no fuera con un equipo multidisciplinario. En este caso está conformado por 2 trabajadoras sociales, una psicóloga y un abogado y una parte importante, y además algunos ayudantes que son estudiantes de pre y posgrado, porque la universidad también está comprometida y yo creo que es un aporte al medio formar profesionales eh, con competencia para asumir todos estos desafíos que son muy importantes. Y por eso estamos presentes y en este caso no podríamos estar ausentes de esta fecha del 25 de noviembre en que se conmemora a lo que tú hacías mención respecto a la violencia, ¿no? El día sin violencia o de Así no como, violencia, ¿no? como tú me dices, Julia, tenemos también al equipo de trabajo y también le vamos a dar la bienvenida a este programa especial que estamos desarrollando en conjunto con la Radio Cómplices del Carmen y La Voz de Yungay, en alianza con la radio de la Universidad del Biobío, a quienes también les damos un saludo a todos sus auditores y auditoras que nos escuchan a esta hora. Bueno, en primera instancia, quiero presentar a la doctora en psicología Soledad Martínez Labrín. Ella es especializada en investigación y en docencia de género y psicología social. Soledad, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, muchas gracias y muy amable por la invitación. No, a ti por participar de este programa, y seguramente vamos a estar muy atentos a todos tus comentarios que siempre ya sabemos que están trabajando en esta línea. También queremos darle la bienvenida a Alejandra Martínez Jaldrés. Ella es trabajadora social y es profesional del Centro de Estudios Ñuble. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buen día para todos y todas quienes nos sintonizan a través de nuestra radio Cierto Bebé y en particular para las comunas de este proyecto para San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay. Perfecto, Alejandra. Y también le damos la bienvenida a Len Alegría Vázquez, abogado especializado en temas de género y equidad. También trabaja en la Universidad del Biobío en la Dirección General de Género y Equidad. Alen, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos y todas. Gracias también por la invitación. Bien, aquí también para conversar respecto de este proyecto que es tremendamente importante, especialmente en el contexto en el que estamos actualmente.
Claro, y para empezar, yo quisiera darle un pequeño contexto y resumen del proyecto. Este está denominado Comunas sin Violencia hacia las Mujeres y obviamente propone una solución integral para que las mujeres en riesgo de la violencia intrafamiliar sin riesgos propios puedan superar esa situación con acciones de sensibilización, prevención, capacitación y empoderamiento, construyendo un ecosistema de mayor equidad de género y de rechazo a toda la discriminación a las mujeres de los sectores rurales, especialmente de las comunas de San Ignacio, El Carmen y Pemuco. Pero para que empecemos a hablar y entender mejor las cosas, porque hay que avanzar de a poco, tenemos que hablar primero sobre el inicio de este proyecto, de dónde se surge y cómo se apoya a través de FOSIS, de un programa que se llama Innova FOSIS. Y quisiera darle la palabra a Alejandra para que nos contextualizara un poco de qué se trata todo este proyecto y también cuáles son las líneas de financiamiento de Innova FOSIS y hasta qué punto llega este proyecto. Gracias, Mauricio. Bueno, el programa Innova FOSIS es un programa piloto que se estableció durante el año 2019 en alianza con el Laboratorio de Gobierno, cuyo objetivo era poder identificar dentro de 16 temáticas que Compromiso País, que fue una mesa que se levantó para poder identificar algunas problemáticas a nivel nacional, con cuáles podíamos trabajar y podíamos aplicar programas que fueran escalables a política pública. Y es así como el FOSIS, en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, identificó 3 grandes desafíos. El primero, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El segundo, personas con escolaridad incompleta, para que las personas, ¿cierto?, mayores de 18 años pudieran poder nivelar estudios. Y el tercer desafío, que tenía que ver con personas desempleadas, para mayores de 18 años y personas que no tuvieran contrato laboral o estuvieran sin trabajo, pudieran mejorar esa situación laboral. Analizando la realidad de nuestra región de Ñuble y las condiciones obviamente en las cuales nos encontrábamos, creímos como centro fuertemente de poder trabajar en el primer desafío, en el mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Primero, además saliéndonos del territorio centralizado, que significaba, ¿cierto?, trabajar en la capital regional. Las cifras que revisamos en ese momento, primero daban cuenta que las comunas a escoger tenían un alto número de denuncias, que se habían incluso triplicado respecto del año anterior. Además, características particulares del territorio, si bien es cierto, nuestra región es la más rural, ¿cierto?, estos territorios en particular, las 4 comunas que tú mencionaste, tenían un grado de ruralidad mayor, salvo Yungay, pero Pemuco, San Ignacio y Pemuco, sobre el 50% de ruralidad. Y creíamos que también la violencia se vive también de manera distinta, ¿cierto?, en sectores rurales. También, a propósito de descentralizar la política pública, el Ministerio, la Seremía de la Mujer, los centros de la mujer, están en lugares más altamente poblados, como Chillán, como San Carlos, Cabrero, en el caso, ¿cierto?, del Centro de la Mujer que atiende Yungay, pero era difícil poder acceder a estas comunas que están alejadas de la capital regional con este tipo de temáticas tan importantes y de alta sensibilidad para una comunidad en general. Y debido al compromiso, ¿cierto?, que el Centro de Estudios tiene también con el territorio, es que decidimos proponer este proyecto a un llamado nacional, Mauricio, que postularon más de 170 proyectos a lo largo de todo Chile, y el nuestro salió seleccionado como uno de los 20 a nivel nacional. Motivo además, ¿cierto?, de profundo orgullo de poder estar dentro de este inicio de pilotaje. Y dentro de esos 20 proyectos seleccionados a nivel nacional, 9 fueron en la temática de violencia y es el único, obviamente, que se ejecuta en la región de Ñuble. Así que desde ahí, tal como lo decía Julia, conformamos este equipo desde el inicio para poder elaborar una propuesta que además tuviera distintos énfasis, no tan solo con mujeres, sino que también poder hacer procesos de sensibilización y prevención en las comunidades, también con estudiantes, ¿cierto?, de octavo básico y de enseñanza media, con mujeres y con profesionales y equipos de primera respuesta, para poder entregarles herramientas para el abordaje, ¿cierto?, de la prevención de violencia,
o finalmente qué hacer en caso de que pudieran tener un caso en riesgo o un caso efectivamente de violencia, cómo poder acompañarlas y cómo poder hacer este acompañamiento. Y obviamente, y a propósito de la pandemia, ¿cierto? Nos hemos tenido que reinventar permanentemente para poder las líneas que habíamos definido, poder reorientarlas, y en eso hemos estado durante este año, pero trabajando con mucho compromiso en un tema que además nos importa a todos y todas. Gracias, Alejandra. Julia, yo te quería hacer otra pregunta porque siempre te he visto trabajando en la línea de las mujeres y sobre todo de lo rural, porque hay que destacar que la vinculación con el medio aquí en la región de Ñuble se caracteriza también por el trabajo con los sectores rurales. Esto es un paso más de lo que vienes avanzando desde hace mucho tiempo, Julia, y me gustaría que tú nos dieras ese contexto a este proyecto y sobre todo en este instante que se caracteriza por la violencia contra la mujer. Sí, bueno, como decía Alejandra, Mauricio, no hay mucho conocimiento y mucho estudio sobre la violencia hacia la mujer en sectores rurales. Es una situación un poco más invisibilizada, incluso a veces justificada, o a lo mejor no es justificada la palabra, pero más asumida como algo que ocurre casi naturalmente en las relaciones entre personas, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros habíamos trabajado, por ejemplo, en el tema de microemprendimiento, y de alguna manera también este proyecto asocia a ambos, porque el tener cierta autonomía económica o aumentar la autonomía económica de la mujer también mejora sus posibilidades de negociación en las relaciones intrafamiliares. De manera que creo que todo este tema de la mujer que hacía tiempo que veníamos conversando, habíamos con Soledad, con Allen, con Soledad Reyes, que no está hoy día con nosotros, pero que también forma parte del equipo, yo creo que se ha concretado en un proyecto que nos parece de la máxima importancia. Sí, gracias, Julia. Y entremos un poco ya en detalle, y me gustaría conversar de este tema con Soledad Martínez, porque deberíamos empezar, si la idea es empezar a sensibilizar y a conversar sobre este tema que está invisibilizado, como bien dice Julia, quisiera saber a qué se le puede llamar, qué es la violencia contra la mujer y cuáles son sus manifestaciones, Soledad, porque a veces dejamos como que las cosas pasan y se vuelven como cotidianas y no nos damos cuenta de que hay unas actitudes y unas acciones que en realidad son de violencia, pero que por lo que se ha desarrollado la humanidad lo hemos como dejado a un lado y se ha normalizado. Entonces me gustaría que empezáramos en detalle con estas características, Soledad. Bien, Mauricio, mira, la verdad es que la violencia contra las mujeres, que es hoy día lo que conmemora el 25 de noviembre, es la no violencia contra las mujeres, es una forma de violencia que es bien continua, que va desde, y tú lo decías muy bien, ¿no? Que va desde los gestos más sutiles y que abarca todos los ámbitos de la vida de las personas. Nuestro proyecto está bastante enfocado en el tema de la violencia de pareja íntima, que es lo que nosotros en el sistema chileno llamamos la violencia intrafamiliar, pero que también se extiende al pololeo, ¿verdad? Pero la violencia contra las mujeres es eso y mucho más que eso también. Es esa violencia que viven las niñas en la calle o las mujeres en la calle cuando son piropeadas, comillas, ¿no es cierto?, o perseguidas, las mujeres, la violencia que viven las mujeres cuando se les imponen reglas externas sobre su reproducción y su sexualidad, ¿no es cierto? Es la violencia que viven las mujeres en el trabajo cuando son acosadas o cuando son desplazadas o discriminadas por su género. Estamos hablando de violencia que lleva inclusive, en nuestro país, inclusive tiene que ver con cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos, con la carencia de autonomía en algunos aspectos para la toma de decisiones. Entonces la violencia va desde aspectos que son muy sutiles y que podríamos denominar micromachismos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son violentos contra las mujeres, a cuestiones bien generales. Yo entiendo que esto lo está escuchando personas de todas las formaciones, entonces yo creo que es importante que distingamos entonces que vamos a decir que es violencia
toda situación en la cual una mujer, y aquí estamos hablando de la violencia contra las mujeres específicamente, una mujer siente que su autonomía, su integridad, su autoestima, su forma de sentir está siendo de alguna manera pasada a llevar. Entonces, el abanico de situaciones en las cuales se puede ver la violencia contra las mujeres es muy amplio y va desde cosas muy pequeñitas que a veces no nos damos ni siquiera cuenta hasta cosas grandes como el feminicidio, ¿no es cierto?, que es algo que nos impacta como sociedad y que aparece en las noticias, pero que ese es simplemente el punto de, digamos, cúlmine de algo que tiene una continuidad en la vida. Entonces podríamos decir que todas las mujeres vivimos de alguna manera grados de violencia en esta sociedad, porque esta es una sociedad que todavía es sexista. Unas mujeres vivimos situaciones de violencia que son más puntuales, ¿no es cierto?, y que también son menos complejas, y otras vivimos situaciones que son muchísimo más crónicas, que se caracterizan porque nuestra vida entera está a veces metida en una relación de violencia, y que también dejan huellas y marcas mucho más permanentes. Entonces, hay diferentes gravedades también, ¿no es cierto?, y también diferentes formas de abordarlo. Pero sí podremos decir que todavía estamos en una sociedad y en una cultura que de alguna manera, y Julia ya lo decía, valida, inclusive a veces permite la violencia contra las mujeres en algunos ámbitos y de algunos modos, ¿no? Sí, porque uno cuando revisa las estadísticas y las cifras, uno ve que vaya descendiendo, a pesar de que se supone que estamos en una sociedad que va avanzando, pero en este aspecto se retrocede y de hecho se va aumentando. Y el proyecto, yo leía el proyecto de ustedes y obviamente una parte fundamental es la sensibilización, sobre todo de las niñas y de los adolescentes, porque ahí es donde empieza a generarse, creo yo, todo este problema y este flagelo que va afectando. ¿Cuáles son esos puntos que tú podrías destacar, Soledad, cuando empiezan las primeras relaciones de los jóvenes, y ahí es donde tenemos que empezar a atacar para que empezar de alguna forma parar esta dinámica? ¿Cuáles serían esos primeros indicios que podrían descubrirse para que las jóvenes también lo entiendan y no sigan validando esta situación? Es bien importante porque esa pregunta apunta a un tipo de violencia contra las mujeres que es la violencia de pareja íntima, ¿no? Y que es, digamos, la que está enfocando el programa. Y en realidad hay varios signos. Mira, uno de los temas que yo creo que hay que empezar a tratar con los y las adolescentes es el tema de los límites y del consentimiento. Son dos conceptos bien importantes. El tema de los límites tiene que ver con la autonomía corporal y el reconocimiento de dónde empieza la voluntad de la otra persona, ¿no es cierto? Y dónde también yo estoy empezando a invadir la corporalidad y la intimidad de la otra persona. Entonces, son dos temas re importantes, porque una de las cosas que hemos visto, o que se ha visto, digamos, en las investigaciones, por ejemplo, sobre violencia sexual entre jóvenes, es que no hay una buena noción, no hay una buena claridad de, primero, los límites de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el acoso callejero hay un traspaso de límite, en donde probablemente hay temas educativos también, psicoeducativos, respecto de qué es el espacio de una persona y cuál es el espacio íntimo y cuánto tú puedes invadirlo. Y lo otro tiene que ver con el consentimiento, porque la cultura popular, las canciones, todo tipo de cosas, nos muestra que está la noción de que las mujeres decimos sí de maneras no explícitas. Entonces, ese decir sí de maneras no explícitas, inclusive a veces diciendo no, hay canciones que dicen, me dijo que no y por lo tanto significa que sí, hace pensar, ¿no es cierto?, que hay una ambigüedad en la comunicación que permite que la persona entre, digamos, en mi espacio íntimo o haga cosas que yo no deseo sin que yo explícitamente lo haya decidido, digamos. Entonces también tenemos que empezar a socializar a los y las adolescentes en esta necesidad de que el consentimiento primero sea explícito, sea claro, o sea que hay temas de comunicación ahí de género que tenemos que enseñar, y por otra parte no solo claro y explícito, sino que tiene que ser efectivamente deseado. Porque también está el consentimiento que se da en coerción. O sea, yo podría estar dando consentimiento de algo
porque tengo miedo a que me dejen, porque tengo susto a que haya una reacción violenta. Entonces aparentemente digo que sí, con voluntad, pero ese es un sí, igual que es un poco de mentira. Entonces tenemos que aprender también a esperar que la otra persona consienta explícitamente y deseosamente. Y esos son temas relevantes y que tienen que ver, insisto, con la autonomía, con los límites, con el respeto del cuerpo de cada persona, y también con la capacidad que tenemos de comprender o de ponernos en el lugar de otra persona. Entonces, yo creo que hay educación afectiva que no tiene que ver con el amor romántico, porque el amor romántico es otro tema que hay que desarmar cuando se trabaja con jóvenes, ¿no? Esta cosa como idealizadora del amor, en donde el amor aparece como una suerte de obnubilación, cuando el amor en realidad debería ser compañerismo, ¿no es cierto? Y debería ser realista sobre todas las cosas, no iluso. Sino que una cuestión afectiva respecto del respeto de la otra persona, de la compañía y del cariño como algo que efectivamente tiene una conciencia de que el otro, la otra, tiene la autonomía de decidir sobre su cuerpo y sobre su placer. Perfecto. Soledad, si tú destacas lo importante que son todos estos detalles, sobre todo también en el lenguaje, ¿no? Porque también hemos tenido que proponernos a cambiar el lenguaje porque son esos detalles que hacen la diferencia y que validan el tener que estar, de conmemorar cada año, cada 25 de noviembre, esta fecha. Me gustaría que tú también, Soledad, nos contaras un poco y nos contextualizaras sobre el 25 de noviembre, por qué se conmemora y de qué se trata este día específicamente. Bueno, este día es un día que se instala a partir de la conmemoración del asesinato político de 3 mujeres muy importantes, las hermanas Mirabal, que bueno, yo creo que todas las personas que estamos en estos temas es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo. El año 81, un congreso en Colombia, un congreso de mujeres, instala este día como el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y luego como el año 99 me parece que la ONU lo instala como un día oficial. Y como todas las cosas, en el fondo lo que habla, bueno, las hermanas Mirabal eran guerrilleras, eran políticas también, no eran guerrilleras, eran políticas, pero eran políticas muy aguerridas, eso quería decir, ¿no? Eran muy aguerridas. Luchadoras. Eran también, sí, eran muy buenas mozas además. Hay un tema allí porque las hermanas Mirabal también vivieron algo de acoso sexual durante ese tiempo, no fue solamente acoso político, es por eso que se habla de violencia de género en el caso de ellas, ¿no? No es solamente que ellas hayan sido políticamente muy interesantes, sino que además digamos, la violencia política, y eso es algo típico de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, la violencia contra las mujeres en la política involucra el cuerpo femenino, no está dada solo, mira, cuando 2 hombres tienen un altercado político, ellos tienen un altercado en el ámbito de la política, pero cuando aparece una mujer, el altercado pasa a ser un altercado femenino, digamos, y que incorpora otros aspectos de la vida de la mujer. Incorpora su familia, su cuerpo, si es bonita, si es mala, la sexualiza, ¿no es cierto? Y eso sucedió también con las hermanas Mirabal, y eso es lo que hace que este crimen político, ¿no es cierto?, sea visto como tan emblemático para pensar en la violencia contra las mujeres. En un ámbito como la política, donde se supone que la lucha y es estructural, es social y debiera ser como, o se piensa un poco neutra, ¿no?, al género, en ella se encarna la generización de la violencia política contra las mujeres. Y eso es lo que conmemoramos en el fondo, que las mujeres cuando vivimos violencia en todos los ámbitos de la vida, vivimos violencia en tanto mujeres, o sea, no solo es el aspecto en el cual nosotras estemos insertas, sino que siempre es nuestro cuerpo marcado sexualmente, como dicen las autoras, el que nos hace vivir una violencia específica y que normalmente implica una sexualización de la violencia. Bueno, y por eso también estamos haciendo este programa especial para conmemorar este día y estamos conversando con las personas que son especialistas en el tema, en este programa especial de la radio de la Universidad del Biobío, la radio Cómplices del Carmen y la voz de Yungay. Y ahora, para seguir conversando y seguir desarrollando el tema, me gustaría que el abogado
Alena Alegría, nos comentara sobre qué se está realizando actualmente en términos legales para proteger a las mujeres de la violencia y qué faltaría para otorgarles una mayor protección. Supimos que hace poco salió una ley que está relacionada con este ámbito, pero quisiéramos conocerla un poco más. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta reciente ley? Y también que nos dieras en detalle qué se puede hacer también cuando uno está afrontando este tipo de problemática. Bueno, en realidad, desde el punto de vista legal, han habido algunos avances, pero que yo tengo mis alcances con la legalidad, porque el que exista un código penal que diga que es malo matar a la mujer no la protege. Las leyes tienen que venir incorporadas de fondos concursables o de políticas públicas específicas para la prevención de la violencia. Y eso no ha existido hasta el día de hoy. Cernamec tiene sí sus canales de comunicación para poder hacer las denuncias o para requerir información, pero que no implica necesariamente una protección hacia quienes viven violencia. ¿Qué hace falta? Hace falta una ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, pero que la ley no solamente venga a establecer nuevos delitos, sino que la ley venga a establecer o implementar unidades específicas, quizás en las mismas fuerzas, en Carabineros, en PDI, por ejemplo, o le dé fondos para que las municipalidades puedan, por ejemplo, ampliar sus centros para atención hacia las mujeres. Actualmente las municipalidades que lo contemplan son las municipalidades de comunas grandes y aquellas municipalidades que han logrado convenios con Cernamec. Entonces, la ley finalmente no soluciona el problema, lo que permite es otorgar pequeñas herramientas cuando el problema ya se acrecentó, porque la ley lo que estamos haciendo es ya sancionar un delito, sancionar un hecho que ya ocurrió, pero no prevé necesariamente que las mujeres estén a salvo, sin prejuicio de que la finalidad del delito es que las personas nos abstengamos de cometerlos. Entonces, eso faltaría en esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres, pero que no contempla una política. No viene a contemplar una política, o sea, en el fondo va a establecer otras medidas, puede que le dé más facultades al Tribunal de Familia, pero no va a ser un ente que sea específicamente para tratar la temática desde la educación, para cambiar la visión social respecto a la temática. Entonces, ese es un punto. Pero por otro lado, si queremos ver solamente la parte legal, está el proyecto de protección integral hacia las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres, digamos. Está también, que sería un gran aporte, el proyecto de ley Antonia, que es de la violencia en el pololeo. Lamentablemente, la violencia se ha manifestado a cualquier edad. Antes se invisibilizaba, ahora se hace un trabajo bastante grande para que las mujeres sobre todo se den cuenta de este ejercicio de la violencia desde temprana edad para que no se mantengan en ese círculo durante el transcurso de su vida. Y hoy en día la ley no permite sancionar a un pololo que ejerza violencia. Exige convivencia. ¿Y cuándo permite sancionarlo? Cuando ya la mata. O sea, no podemos llegar a ese extremo. Y esta sanción, digamos, de que cuando ya la asesine, cuando se comete un femicidio, es lo que incorporó la ley Gabriela. La ley Gabriela extendió esta posibilidad de contemplar a ciertos autores del delito como femicidas. Pero la ley Gabriela contempla en sí misma, desde mi punto de vista, una discriminación bien importante. Porque la ley Gabriela señala que, además, se comete femicidio cuando existan mujeres asesinadas por razón de su género. Y da una serie de características respecto de qué se entendería por el género, entre las cuales, por ejemplo, está el que se ejerza comercio sexual. O sea, en el fondo el Estado está diciendo a las mujeres que no formen parte del comercio sexual porque pueden ser objeto de asesinato. Cuando el comercio sexual es tan antiguo como el hilo negro, este en un país donde no está regulado, lamentablemente llegan a esa situación por un sinfín de factores políticos sociales que podríamos analizar mucho más en extenso, pero no podría ser un estigma el hecho de ejercer la prostitución por la que te maten. Del mismo modo, por ejemplo, contempla que te asesinen por ser de otra orientación sexual, como el caso que tenemos acá en día, bueno, que no se calificó así porque no existía el delito, pero correspondería, se me van los nombres, pero es una chica que era lesbiana y que estuvo desaparecida y que fue asesinada y torturada por su orientación sexual. Y ahí también estaríamos ante un femicidio. Y es súper importante además, porque también yo he escuchado que todavía se está peleando porque existe el feminicidio, perdón. Y es bastante relevante la figura porque el femicidio nos da unas características cuando es por razón de género, pero el feminicidio es por el solo hecho de ser mujer. No hay nada que evaluar. Es una persona que mate a otra mujer, punto. Y eso ya sería un gran cambio, porque ahí se entiende que hay un riesgo constante
contra las mujeres, así como tenemos delitos específicos para los niños, niñas y adolescentes, así como tenemos delitos específicos para personas en situación de discapacidad o adultos mayores, ese sería un delito específico por el hecho de ser mujer. Pero para llegar a eso, tenemos que tener implementadas políticas. Entonces yo creo que eso es lo que el gran fallo, que es un fallo estatal, no es un fallo de gobierno, o sea, aquí podemos ver cualquiera de los gobiernos que estén presentes que también los avances han sido muy por encima, pero no hay una convicción estatal de hacer este cambio. Siendo que nosotros ratificamos la Convención de Belén do Pará, que la Convención de Belén do Pará trae la gran ventaja de que nos dice como países miembros, como países firmantes, que el problema de la violencia hacia la mujer es público y privado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, tratar de trabajarlo desde el punto de vista de la educación, modificar los mismos textos, o sea, aquí ya es un análisis no tan jurídico, pero la bibliografía de los colegios, el uso de los estereotipos que hay en los currículums. Entonces, hay mucho que modificar que no solamente lo va a cambiar la ley. La ley nos puede dar herramientas, pero lamentablemente no da herramientas cuando las cosas ya pasaron. Las mismas prohibiciones de alejamiento, podemos hacer un catastro de cuántas personas fueron asesinadas teniendo vigente prohibiciones de acercamiento de parte de sus verdugos. Entonces, la ley es una necesidad, sí, es una herramienta también, pero no lo va a solucionar todo. Por eso que es importante la acción comunitaria, que quizá la vamos a conversar ya un poco después, pero la ley, claro, estamos al debe, por ejemplo, la violencia en el pololeo, estamos al debe en una ley integral de violencia, o sea, desde el lenguaje. Y la gente dice que uno es grave, no es ser grave, es cambiar la mirada de cómo se vive el día a día entre hombres y mujeres, porque todos caemos en errores, como decía sobre el micromachismo, por ejemplo, que es parte de un cambio social. Sí, creo que todos estamos claros de que este es un problema político y que hay que cambiarlo desde la política, pero específicamente con lo que tenemos ahora, ¿qué puede hacer una mujer en este momento o una joven si presenta o está viviendo o experimentando una situación de violencia, ya sea en el colegio, en la adolescencia, pero también las mujeres que están casadas y que en este momento nos pueden estar escuchando y quieren tener una guía sobre cuáles son los pasos que deberían seguir y cuál es correctamente el camino? Bueno, desde el punto de vista legal pueden hacer la denuncia. La denuncia la pueden hacer presencialmente en alguna oficina de Carabineros de PDI, la pueden hacer telefónicamente a través del 1415, que es el número que estableció el CERNAMEC, hacer uso de la estrategia de mascarilla número 19, si no me equivoco, que también es otra estrategia de CERNAMEC, pero quizás, y como consejo para quienes nos están escuchando, lo más importante es contarle a alguien de confianza primero que todo. Primero que todo es salir al menos del secreto, porque la denuncia en soledad quizás tampoco va a ser la solución óptima. El mecanismo legal es la denuncia. Si me voy solamente al texto, es denunciar. La recomendación sería denuncie. Pero la denuncia no puede hacerse en abstracto, porque hay que ver factores prácticos que van a tener consecuencias respecto a esa denuncia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Usted tiene todo su derecho a denunciar. Va a tener el apoyo del Estado, va a tener el apoyo de los tribunales, pero primero busque alguna red de apoyo antes. Algún vecino, y quizás aquí lo más importante es activar las juntas de vecinos, activar las amistades, tener resguardo, estar atento finalmente como vecino y como vecina, porque voy a volver a lo mismo. Cuando se comete un femicidio, a veces las personas dicen, nosotros lo escuchábamos discutir. Boniquísimos cuando lo escuchamos discutir. Porque el hacer no es solamente denunciar. La gente asume que hacer es llamar a los carabineros y nadie quiere meterse en ese, entre comillas, problema. El hacer es ir a decirle, vecina, ¿cómo está? Es ir a lo mejor una vez al día a pasar, vecina, ¿cómo ha estado? Para que la otra persona, el agresor, sepa que no está aislada. Que ese es el gran punto de partida. Pero legalmente el consejo, claro, es denunciar y en ese caso se van a activar medidas de prohibición de acercamiento por los tribunales, van a poder realizarse, por ejemplo, rondas de carabineros. Cuando la gravedad de la circunstancia es muy alta, se pueden hacer el abandono del hogar hacia un lugar de protección, hacia otro lugar de protección. En Chile hay muy pocos hogares de protección, que sería otro tema, por eso yo no puedo dejar de lado la parte real con la ley, porque yo puedo decir que la ley está perfecta, posiblemente la ley es perfecta, es constitucional, toda la vuelta que le vamos a dar, pero la ley operativamente está al debe. Entonces yo no puedo hacer un análisis en abstracto diciendo, porque yo me sentiría irresponsable de decir simplemente vaya y denuncie, cuando yo sé que no basta con ir y denunciar. Hay que activar otras cosas. El tribunal le va a dar poder, a lo mejor los carabineros le van a hacer ronda, pero hay que activar más redes. La ley no va a solucionar por sí sola
no va a proteger, más que solucionar, no va a proteger a la mujer por sí sola. Por eso yo no puedo decir el abstracto, simplemente vaya y denuncie. No, Así que la recomendación es la comunitaria. no, pero se entiende muy bien, o sea, hay que hablar, hay que buscar las redes de apoyo, pero también denunciar, tener la valentía y denunciar por muchos canales que se pueden tener, ¿no? O sea, no solamente ir a los carabineros y denunciar, sino también hay otras líneas de trabajo y otros lugares donde se puede ir a buscar ayuda. Y quisiera hacerles una pregunta a todos, y obviamente voy a empezar con Julia, y es, ¿qué podemos hacer como comunidad para enfrentar la violencia contra la mujer? ¿Cuáles serían esos aspectos que podríamos empezar a trabajar ya como sociedad? Julia, tú como socióloga, ¿nos puedes dar un poco de luces sobre esta temática? ¿Algunas recomendaciones o consejos, Julia? Bueno, más que recomendaciones o consejos, yo creo que Soledad y Allen y Alejandra van a tener más claro en ese sentido específicamente algunas recomendaciones, pero yo creo que como sociedad eh, se ha ido abriendo paso tomar conciencia de lo que significa la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, todos somos parte de la sociedad y yo creo que todos podemos hacer algo. Es verdad que se requiere un gran cambio cultural, que el tema de la educación es fundamental, por eso este proyecto también ha tomado en cuenta este aspecto de sensibilización temprana, ¿no? Nosotros queremos hacer, como este es un piloto, algunas actividades con estudiantes de liceos de estas 4 comunas. La pandemia nos ha limitado un poco nuestra posibilidad de estar presentes directamente, pero aún así vamos a hacer algunas cosas porque creemos que en la educación hay un punto sumamente importante, pero no son solo las escuelas, ¿no? Las encargadas de educar, todos somos a lo mejor papás, hermanos, señoras, mamás, somos parte de redes familiares en donde todo el tiempo estamos también educando. Y allí también debe haber un traspaso de estas nuevas miradas y nueva visión de los derechos, de lo que es la violencia, y de todas esas, incluso actitudes a las que se refería Soledad, hasta acciones muy visibles que entrañan algún tipo de violencia, ¿no? Hace poco salió la 4ª encuesta de violencia sobre violencia y allí se mostraba que las mujeres mirando su vida hoy día se dan cuenta que en muchas ocasiones han sufrido, por ejemplo, violencia psicológica, algo que nunca hubieran reconocido antes. Y, por ejemplo, esa percepción de violencia psicológica ha aumentado mucho en la mirada de las propias mujeres. Y sin embargo, las denuncias no han aumentado tanto, porque como bien dice Allen, allí se entrañan o hay involucrado otros temas que tienen que ver con, perfecto, denuncio, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo proyecto mi vida? ¿Cómo me relaciono con los otros? Entonces yo creo que el tema de la educación es fundamental, el cambio cultural es fundamental, pero el acompañamiento, la denuncia, mientras llega también ese cambio cultural tan importante, tenemos que hacer muchas cosas a nivel de nuestras comunidades, de nuestros entornos, de nuestras familias y de nuestros espacios laborales, educacionales. Las mujeres sienten que también ha aumentado la violencia hacia ellas en los espacios públicos, como son los espacios laborales y educacionales. Entonces, hay un cúmulo de cosas, Mauricio, y creo que todos podemos y debemos hacer algo. Gracias, Julia. Alejandra, cuando Alén estaba hablando que esto es un problema político, yo quería escuchar tu opinión porque tú estás más cercana al mundo de la política, sobre todo aquí en la región de Ñuble. Entonces me gustaría saber tu opinión, qué podemos hacer como comunidad, cuál crees tú que debería ser los pasos que debería seguir para que empecemos a luchar en contra de esta problemática que nos afecta tanto. Sí, me sentía plenamente representada en las palabras de Allen y Soledad, porque eso es lo que uno vive el día a día, ¿no? De que efectivamente la pugna entre hombres desde el punto de vista político es una cosa, pero cuando una mujer se integra surgen
otras cosas y son barreras obviamente que hay que ir derribando. Y en este tema pasa lo mismo, Mauricio, respecto de cómo todos y todas nos hacemos parte de un tema que no es solo del ámbito privado, sino que es una responsabilidad comunitaria, de cómo además tenemos que estar observantes frente a lo que va pasando. Una de las características que habitualmente se da es el aislamiento de las mujeres que están en riesgo de violencia o que están sufriendo violencia, de que las van separando de sus espacios familiares, de los espacios que tienen de comunicación, por ejemplo, en organizaciones comunitarias, en las juntas de vecinos, que participen en un club al interior de los SESFAM, etc. Y cuando pasa ese tipo de cosas es donde también tenemos que prender y encender las luces de alerta, porque a lo que juega el agresor finalmente es a poder aislar tanto a la víctima que no tenga esta red tejida, ¿cierto?, para que sea y signifique un sostén para poder hacer la contención emocional y para que ella obviamente determine cuál es la solución y cuál es el camino que quiere elegir. Porque tampoco estamos para ser jueces respecto de la decisión que la mujer tenga que tomar. Esto del recetario, lo que tú tienes que hacer es, no, eso radiquémoslo, sino que el acompañamiento, el guiar, el escuchar, yo creo que es fundamental. Y eso se da precisamente en los espacios rurales, en donde tenemos una organización y un tejido social que se entremezcla con el diario vivir, que interactúan a diario, en que además tienen el privilegio de conocerse, cosa que incluso en la ciudad ya prácticamente no pasa. No, vivimos tan aislados que no sabemos quién vive uno al lado del otro. En las localidades rurales se mantiene esta esencia respecto del conocerse, de los vínculos, etc. Por tanto, tener efectivamente con quién comunicarme, tener con quién conversar, que alguien sepa de mí, de lo que estoy viviendo, y de que alguien también se encargue, ¿cierto?, de estar en contacto permanente con esta mujer que puede estar pidiendo ayuda de determinadas maneras, no tan solo desde una manera. Hay números y efectivamente la institucionalidad, lo mencionaba Allen, también está preparada para efectos de la denuncia, ¿cierto? Y ahí podemos distinguir el 133 de Carabineros, el 134 de la Policía de Investigaciones, el 149 del Fono Familia, también de Carabineros. Allen hablaba de la Fiscalía, también se puede denunciar en Fiscalía, ¿cierto?, a través de su página, fiscaliadechile.cl, hay un formulario descargable. Si estás en apuro, hay también chat, ¿cierto?, desde el mismo Ministerio de la Mujer, un WhatsApp más 569-9700-7000, el 1455 que hablaba también Allen respecto del Fono de Orientación y Ayuda. Pero esto obviamente no se convierte en carne o en activo si es que las personas no estamos también disponibles y dispuestas para poder colaborar. Y ahí el compromiso es de todos. ¿Por qué llegar a un feminicidio? ¿Por qué no hablar de la promoción antes, ¿cierto?, de la prevención y de cómo todos y todas nos hacemos parte, conmemorando, por ejemplo, el Día de la No Violencia? Tenemos también, ¿cierto?, recientemente aprobado el Día contra el Feminicidio en 19 de diciembre, que son días para la sensibilización, pero que tienen que hacernos pensar más allá del día en particular. Si este es un estilo de vida que tenemos que todos ir adquiriendo como responsables individuales, pero también como responsables ante la sociedad. Sí, Alejandra, tienes toda la razón con todo lo que dices. Perdón. Y quisiera terminar con Soledad y sobre todo enfocarme en la parte del empoderamiento, porque sé que Soledad siempre se ha caracterizado por esa lucha de empoderar a las jóvenes, porque eso también hace parte del cambio, ¿no? Soledad, ¿cómo ves tú? ¿Qué podemos hacer como sociedad para empezar a enfrentar seguir enfrentando este flagelo que nos afecta? Yo coincido totalmente con lo ya dicho, solo reforzar un poco lo que dijo Alejandra de las redes, de la importancia de las redes, y también de una sociedad, de una sociedad que tenga una buena memoria. Esto de conmemorar días es muy bueno, porque la memoria es algo que no puede faltarnos para poder entender que estos son procesos históricos, ¿no?, que no son de ahora, no son fenómenos modernos, sino que son procesos históricos. Creo que hay algunas cuestiones que habría que enfatizar. Yo creo que nos tenemos que volver a una cultura un poco más receptora, mejores receptores culturales de las situaciones de violencia.
Yo creo que hay todavía mucha sospecha respecto de la denuncia que hacen las mujeres, no solo en términos legales, cuando las mujeres denunciamos violencia al mundo, digamos, en general siempre hay un halo de sospecha detrás de eso. También las investigaciones muestran que las personas frente, por ejemplo, a las denuncias de violación o de tipos de violencia sexual, las personas hacen siempre evaluaciones respecto de, bueno, ¿y cómo andaba? ¿Dónde andaba? ¿A qué hora era esto? ¿Estaba sola? ¿No estaba sola? Entonces, siempre hay unas condiciones que, de alguna manera, la sociedad utiliza para aminorar, ¿no? O para justificar la violencia. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer como sociedad es creer, empezar a creer a las mujeres. Son más de 800 millones de mujeres en el mundo que viven o han vivido algún tipo de violencia sexual o de pareja íntima. O sea, estamos hablando de una cuestión que es mucho más prevalente que el mismo virus, o sea, más pandémico que el coronavirus. Estamos hablando de algo muy, muy tremendo en términos sociales. Y entonces creerle a las mujeres creo que es algo fundamental. Si las mujeres sentimos duda de la sociedad, es muy probable que ninguna de estas cosas las digamos, que este secreto del que hablamos que es tan dañino continúe. Pero además las revictimizamos, lo cual significa volverlas a vivir o hacerlas vivir de nuevo esa violencia que han vivido antes. Otra cuestión creo yo que es importante es que como sociedad critiquemos la simbólica sexista, que nos volvamos críticos y críticas sociales de estos temas. Mira, no podemos dejar pasar la música, los programas, la publicidad. Yo siempre hablo de esas cosas porque creo que la cultura popular un poco borra lo que se trata de escribir desde algunos ámbitos, ¿no? Y esa cultura popular, los chistes, ¿no? El humor, que las personas pasamos como algo que es inocuo, que no importa, que da lo mismo, que no hay que ser amargado. Yo creo que sí, hay que empezar a poner punto final simbólico a estos temas, y eso significa empezar a volvernos críticos del sexismo en general. Y finalmente yo creo que es importante, yo soy siempre crítica de cuando se habla de la mujer, yo creo que somos las mujeres, y es importante darle voz a las mujeres en plural. Porque, bueno, primero porque somos interseccionales las mujeres, en el sentido de que somos de distintos tipos. Ya Julia habla de mujeres rurales, hay mujeres urbanas, hay mujeres de distintas clases sociales, con distintas procedencias étnicas. O sea, las mujeres somos muy distintas, por lo tanto no podemos ser miradas como una sola. Y eso mismo implica que empecemos a escuchar la voz de las mujeres. Entonces, tal vez, más que hablar acerca de las mujeres, yo creo que una sociedad que empieza a hablar con las mujeres y empieza a escuchar, digamos, la voz, y permite espacio en donde la voz de las mujeres se exprese, a mí me parece que es un paso muy importante para eso que tú decías antes, que es el famoso empoderamiento, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con tomar las riendas de nuestro propio discurso, de lo que queremos decir, de cómo queremos ser vistas en el mundo. Y eso ya es algo que tenemos que hacer porque las mujeres tenemos un planteamiento, ya se ha visto, ¿no? No estaríamos hablando de este tema si las mujeres no hubiésemos hecho este punto. No es algo que se nos otorga, ninguna cosa, ningún avance social de las mujeres es un regalo, son todas conquistas, y son conquistas de las mismas mujeres. Entonces, nuestra voz es muy importante, y entonces escuchar esa voz, dejar que esa voz se exprese, es para mí algo muy importante que puede hacer nuestra sociedad. O sea, empoderamiento de todos como sociedad para enfrentar esta situación, escuchar a las mujeres y un cambio político y social. Ese sería un poco este pequeño balance de esta conversación tan agradable que hemos tenido con ustedes. Vamos a escuchar, los invito a escuchar un mensaje que nos envió la directora del FOSIS regional, Catherine González, que también estaba invitada a este conversatorio, pero por cosas de trabajo no pudo asistir. Entonces, pero nos envió un mensaje. Entonces los invito a que la escuchemos. Hola, les habla Catherine González, directora regional de FOSIS en la región de Ñuble. Hoy les quiero contar que el FOSIS, junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante el año 2019 lanzó la primera versión del programa Innova FOSIS, que es un programa pionero en pilotear innovación social en el Estado, a partir de un concurso abierto de innovación pública. ¿De qué se trata? De una nueva forma de hacer política pública, que convoca a la academia y la sociedad civil a presentar soluciones innovadoras que generen nuevas respuestas para el desafío de la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social.
es poder entender que el problema de la pobreza nos compete a todos. Lo que buscamos a través de este programa InnovaFosis es abrir el Estado al conocimiento de otros actores para enfrentar desafíos públicos prioritarios. Es poder activar el ecosistema de superación de la pobreza, incubar prototipos y poder transformarlos en pilotos con aprendizajes validados. Es poder conectar esos aprendizajes con el Estado y nutrir políticas públicas futuras. El año 2019 esta convocatoria estuvo enfocada en poder enfrentar 3 desafíos prioritarios del compromiso país. ¿Cuáles fueron estos? Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios, personas mayores de 18 años que no se encontraban estudiando y que no hayan completado los 12 años de escolaridad, y también personas mayores de 18 años desempleadas por más de 3 meses o sin contrato laboral, pertenecientes al 40% más vulnerable. En nuestra región de Ñuble, luego de un extenso proceso de postulación, el Centro de Estudios de la Universidad del Biobío fue uno de los 20 pilotos a nivel país que se adjudicó un proyecto de InnovaFosis, que fue denominado Comunas sin Violencia hacia las Mujeres y que se encuentra actualmente en ejecución en las comunas de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay. Se trata de un programa que no solamente busca poder empoderar a las mujeres y lograr mayor autonomía para superar esta situación de riesgo, sino también poder sensibilizar a la comunidad y activar la red de apoyo existente. Bueno, era la directora del FOSIS regional, Catherine González, que nos enviaba este mensaje. Y a todos ustedes, sobre todo a nuestros invitados, les quiero agradecer este momento, este espacio para que conversáramos sobre este tema que yo creo que es muy importante que empecemos a conversarlo y a empoderarlos, como os estábamos diciendo anteriormente. No sé si alguien quiere dar algunas palabras finales, alguna despedida final. Yo no la despedí, pero solo un comentario. Yo creo que le corresponde a Julia hacer la despedida. Desde lo jurídico, estamos en un proceso donde permitiría que la no discriminación y la no violencia hacia las mujeres vaya en la Constitución. Así que es muy importante eso, considerar que es una posibilidad que en la nueva Constitución, que ya es un hecho que se va a hacer, vaya incorporado el principio de no discriminación y la no violencia hacia las mujeres como principio constitucional. Y eso va a permitir que todas las leyes se tengan que cuadrar a esa nueva Constitución. Sí, es verdad. Estamos en un momento histórico para Chile donde es importante empezar a incluir todos estos temas y por eso es importante este tipo de programas. Julia, ¿tú quieres hacer una despedida del programa, sobre todo que tú eres la directora de este importante programa que está impulsando el Centro de Estudios Ñuble de la Universidad del Biobío en conjunto con el FOSIS Innova Regional? Perdón, en primer lugar, bueno, ya en último lugar, en verdad, quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando en este proyecto. Tanto los que están trabajando desde la Universidad del Biobío y desde el Centro de Estudios de Ñuble, como nuestras contrapartes en el FOSIS y aquellas personas que constituyen lo que se ha llamado la mesa regional, en que hay representantes de distintas organizaciones, de la Seremi de Desarrollo Social, la Seremi de la Mujer, de los municipios. En los municipios los alcaldes nos han recibido con mucho afecto y mucha satisfacción y tenemos nuestras contrapartes también en terreno. Hemos tenido una participación bastante buena cuando hemos tenido la oportunidad antes de la pandemia de estar allí. Entonces agradecer a todos los que nos han apoyado en esto. Yo creo que la universidad está cumpliendo muy bien en este sentido su aporte al desarrollo, su aporte al medio en que está inserta y a un tema tan importante como este de la mujer y de la violencia contra la mujer. Solamente decir para finalizar que no solo llevemos esto adelante en un día como este, 25 de noviembre, en que se conmemora precisamente el Día Internacional de No Violencia hacia la Mujer, sino que ojalá todos los días, ¿no?, podamos decir que estamos en una situación de no violencia hacia las mujeres. Así que muchas gracias, Mauricio, por este programa y ojalá podamos seguir conversando de este tema y otros que también estamos contribuyendo desde la universidad. No, muchas gracias a ti, Julia, y a todo el equipo del Centro de Estudios Ñuble por participar de este conversatorio y obviamente quedan abiertos los micrófonos de la radio de la universidad para que sigamos avanzando sobre este tema. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar.
Y, Muchas gracias. Muchas gracias. y a nuestros oyentes los dejamos invitados para que sigan conectados en sintonía de la radio de la Universidad del Biobío, y también nos despedimos de los oyentes y de la radio Cómplices del Carmen y de la Voz de Yungay. Y los dejamos invitados para nuevas conversaciones sobre todo lo que pasa aquí en la Universidad del Biobío y todo el acontecer nacional e internacional. Muchas gracias y hasta luego.